Vanessa Cufré, activista y defensora de los derechos de las personas trans, de las trabajadoras sexuales, migrante, nieta de ladrilleras de Villa María, Córdoba, comunicadora social, periodista, transfeminista y realmente alguien que en todas sus facetas nos enseña, nos ilumina, nos da fuerza y nos deja entre el cuarteto y el tango también la música electrónica con ganas de bailar, de seguir, de levantarnos y de renacer con fe. Hoy en Renacer, Vanessa Cufré, una defensora de los derechos de las personas trans, una de las luchadoras de la ley de identidad de género y del cupo laboral trans, entre otros derechos en Argentina. Nació en Villa María, en Córdoba, hizo radio, estudió comunicación social en la Universidad de Villa María, defiende los derechos de las trabajadoras sexuales, es migrante, entre muchas otras cosas de una persona que es casi una deidad en todas sus facetas y además es un ejemplo de renacer. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Lu. Qué presentación, ¿eh? Es, bueno, una presentación que tiene que ver con todas tus facetas, con tu lucha. Trabajaste también en el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina como asesora, pero ¿cómo empieza tu historia desde la infancia, desde un diario íntimo en donde escribís "me gusta un chico"? ¿Y qué pasa después de simplemente poder escribir lo que te gustaba? De escribir me gusta un chico y ser un chico también, ¿no? En ese momento. Sí, claro, ahí comienza una sucesión de hechos en la vida que me posicionan también en un lugar de reconocimiento de la no normalidad, ¿no? De no entrar dentro de lo que se esperaba. Bueno, Vos sabés, Vane, que la conocimos las dos bueno, a la gran dirigente trans argentina que fue Loana Berkins, que nos marcó a todas. Y Loana me dijo, si a las mujeres les cuesta amar, me dijo una palabra más, obviamente, callejera, ¿no? Amar, tener sexo, coger, como se dice en Argentina, a las trans mucho más. Y cuando lo decía estaba pensando, si a las mujeres nos costó escribir, a una persona que es trans, escribir eso, quién le gustaba, con la sexualidad que tenía, con el sexo asignado biológicamente, etcétera, ese costo era mucho más alto que lo que ya pensamos las mujeres, que es escribir primero en un diario íntimo que tenía que dar con candadito, ¿no? Sí, total. Y más en un seno de una familia, en mi caso, perteneciente a la iglesia evangélica, con un padre que era pastor de iglesia evangélica. Esa revelación resultó ser para mí como la primer condena que me tocó pagar, en este caso por la institución familiar, de quedar excluida de esa institución familiar, de quedar excluida también del ámbito donde había pertenecido mucho tiempo, que eran las iglesias, porque yo me crié dentro de esquema de iglesias evangélicas. Formé parte de procesos de aprendizaje y también procesos de enseñanza. Estudié teología bíblica, ya desde los 6 7 años que ingresó, me acuerdo, mi padre a la iglesia, hasta los 14 que fue este descubrimiento también de mi deseo, de mi sexualidad y de mi orientación sexual en ese momento. Creo que sin dudas partió, ¿no? Esta necesidad de poder pensarme en una realidad donde no me dejaba asignada una familia, no me dejaba asignado un núcleo de seguridad para poder eh, vivir, ¿no? Con alguna proyección a futuro, ni tampoco, y también me dejaba un poco sin religión y sin Dios, ¿no? Porque hasta ese momento yo no sabía que Dios estaba en mi contra. Hasta ese momento pensé que formaba parte de un par de bendecidos o bendecidas por el amor de Dios. Pero bueno, sin dudas también fue un aprendizaje y un camino a la resignificación de esos conceptos que a veces son quienes
atentan, ¿no? Contra nuestra propia felicidad y que a veces es indispensable transformarlos y cambiarlos. Vane, ese acto de quedar despojada hasta de Dios, de tu casa, de que te echen por quien te gustaba y porque además invadan tu propia escritura, tu diario íntimo, tu intimidad, viene de una historia de violencia con la que te criaste, de violencia de género, de tentativas de femicidio, de una historia muy dura de la cual justamente sos un ejemplo de renacer. Pero ¿cómo fue esa violencia ya en tu infancia? No, en mi infancia, claro, también hablábamos de un proceso social súper... Yo soy clase 85, entonces había pasado muy poco tiempo del término de la dictadura, la última dictadura en Argentina. Que fue de 1976 a 1983. Y sí, la verdad que, bueno, mi padre había transitado el proceso de formación militar, la colimba, como le decían en Argentina, en la época de la dictadura, y eso también le había llevado a experimentar en sí mismo, ¿no? Un recrudecimiento de los aspectos propios del patriarcado, del machismo, de la violencia como un punto de resolución del conflicto, por así decirlo. Y termina en el marco de una situación entre mi madre y mi padre que tiene que ver como con un engaño amoroso, con un conocido de la familia, en un intento de femicidio de mi padre hacia mi madre en terapia intensiva, mi padre preso en la cárcel, mi hermana viviendo con una tía, yo viviendo con mi abuela. Fue como sin dudas un momento, un hecho que sucedió en mi vida que desencajó la estructura familiar, pero por sobre todo que inició también para cada uno de los componentes de la familia un proceso individual muy distinto, porque eh, nos quedamos como desperdigados todos, ¿no? O sea, cada uno viviendo una vida distinta. También sabíamos que teníamos ese núcleo familiar, intentamos también mantener ciclos de convenir encuentros, convenir visitas, pero fue una infancia muy dura en el sentido de que, bueno, el núcleo familiar que pensás que iba a ser lo normativo no estuvo, y siempre tuve una familia ensamblada que no se parecía a las que yo veía cotidianamente, aún en mi propia familia. Un poco más pobres, un poco con más pudientes. Algunos es como que, bueno, sostenían esa estructura de tener el padre, la madre juntos, y no había pasado esto. Y en mi caso nunca fue tangible, porque sucedió cuando yo tenía 3 años, mi hermana tenía 2, entonces sucedió en un momento donde, claro, no existe en mi cabeza una institución familiar normativa ante esta situación. Y creo que ahí también fue un despertar de conciencia en saber que mi vida ya era extraordinaria desde el principio de ella. Así que ese fue sin dudas mi primer núcleo de militancia y activismo. Ya mucho más adelante fue la prevención de la violencia de género y la prevención del abuso sexual infantil, que fueron 2 temas que sinceramente desde niña me tocaron muy, muy de cerca. La cuestión del abuso sexual fue un tema que principalmente yo por eso creo que a veces cuando uno crece en el activismo y la militancia y va tomando conciencia, va siendo un poco más crítica sobre las cosas que ha vivido, y reconoce motivaciones personales que hacen al descubrimiento de la sexualidad de las infancias, pero también reconoce la vulnerabilidad que vivimos las personas que no entramos dentro de lo no, de lo normativo, masculino, heterosexual, cisgénero, y cómo nos expone eso también a la violencia patriarcal y machista. Y la verdad es que de niño no tuve esta cuestión de un abuso sexual infringido con violencia, pero sí tuve muchísimos episodios de acoso, muchísimos episodios de una estimulación a lo sexual donde en realidad no estaba sucediendo en mí como por interés propio, sino que había una hipersexualización de nuestra infancia y de nuestra identidad por el hecho de pertenecer a los colectivos LGBT desde muy chicas, porque creo que yo lo tuve profundamente asimilado, y ya de chica se veía que era un niño maricón, ¿me entendés? Entonces, a la vez estaban esas familias que intentaban como taparlo, simularlo o invisibilizarlo, hasta aquellos que usaban eso, como decía Lemebel, ¿no? Como
son las cicatrices el de gran risas en la escritor, espalda, ¿no? Chileno Pedro Lemebel. ¿Cómo es la frase, Vane? Llevo cicatrices de risas en la espalda, decía Lemebel. Y me resultaba también como una forma de entender que lo que había en mi vida era un aprendizaje que iba a ser más complejo que el del resto, sin dudas. ¿Cómo fue llegar al Río y de Villa María, en Córdoba, en lo que se llama el interior de Argentina, que algunos dicen que no se usa esa palabra porque es despectiva y vos la reivindicás, esa palabra interior, y tener que ponerte en malla, en bikini, en traje de baño, con ese nuevo cuerpo que empezaba a asomar en la adolescencia? Sí, creo que, a ver, esa fue una anécdota maravillosa que siempre cuento porque me resulta enriquecedora pensarla. Em, Porque también creo que cristaliza mucho el proceso de autopercepción que tenemos las personas trans. Hay un proceso muy doloroso también a veces porque es a veces hasta autonegado ese proceso. Uno sabe a veces inconscientemente las consecuencias que tiene tomar la decisión de expresar una identidad de género que no es la que te asignaron en el momento de tu nacimiento. Muchas veces lo aprendimos por ejemplo, en Argentina, los edictos policiales que nos detenían a las personas trans hasta 120 días solamente por estar vestidas de acorde a un sexo no asignado al momento del nacimiento. Pero después también era... Que vos has estado presa, Vane. Sí, montones de veces solo por ser trans. Por ser trans o ser trabajadora sexual. Siempre fueron las dos razones por las que éramos detenidas bajo esos códigos contravencionales y que eso nos exponía siempre a una vulnerabilidad extrema ante los abusos institucionales. Pero creo que también fue la posibilidad de poder ir asumiendo poco a poco qué es lo que estaba pasando con esta identidad, donde primero te identificas como un varón gay, pero no te sentís cómodo absolutamente al 100% con eso. Y esto que por ahí hoy identificamos muy fácilmente como orientación sexual, identidad de género, en ese momento no está claro. Eran para estos años 2005, 2004, 2006, esa época. Hasta que conozco por primera vez a una persona trans y entiendo que lo que me estaba pasando era otra cosa, que no era solo un deseo, que no era solo una necesidad sexoafectiva emocional con alguien en ese caso de tu mismo sexo, sino que era una incomodidad en el marco de cómo te percibías y autopercibías ante los otros y ante ese espejo, ¿no? Que te devolvía una imagen que quizás no coincidía en tu construcción identitaria. Así que creo que también fue como ir avanzando y fortificando eso a medida que vas viviendo todas las violencias en consecuencia de esto. Y un día recuerdo que llegó una amiga que había estado viviendo en Buenos Aires mucho tiempo, cuando llegué a Villa María, y me invita a ir al río. Y me dice, bueno, vamos, y era todas las 3 de la tarde, por ejemplo, todo esto, un sol, pleno diciembre, en Argentina. Y me dice, pero no vas a ir al río así. Así como, así dice. Le digo, no, le digo, pero en mi casa no saben que yo soy trans. Claro, y esta cosa que uno piensa que puede simularlo, ¿no? Que puede disimular su identidad de género y su expresión. Y me acuerdo ella que me dice, pero mirá, nena, tenés el pelo largo, las cejas depiladas, la ropa que usás, ¿qué te pensás, que tu mamá es pelotuda? Me dice esa frase que tenemos en Argentina que nos lleva siempre a decir, claro, las otras personas lo están viendo, pero no lo quieren asumir. Y acá la única persona que no puede seguir mintiendo sos vos. Y me hizo como caer en una realidad que era que ya estaba viviendo las consecuencias hacía mucho tiempo de una decisión que quizás ya había exteriorizado pero no asumía que lo había hecho. Y fue el primer día que me animé a estar de día en una identidad que hasta ese momento me había sido vedada, ¿no? Se me había sido imposible de transitar. Y la verdad que fue una anécdota también, porque digo, sucedieron así como cosas súper guay, que personas que nos encontramos, que nos trataron con absoluta normalidad, como que para esos años también era un poco impensado. Nos habíamos creado y creado en, en, en la idea de que debíamos vivir y coexistir en la marginalidad y que no íbamos a ser aceptadas socialmente nunca. Y creo que también pudimos transformar esa historia, juntándonos entre todas y sabiendo que había objetivos más
más que lo individual, que eran colectivos y que podían transformar no solo a nuestra comunidad, sino al conjunto de la sociedad completa. Y ese fue mi primer día, sí, recuerdo salirlo inolvidable, ¿cómo olvidarlo? Sí. Y Vane, ¿por qué reivindicas esta palabra interior, que tampoco es lo mismo ser de la ciudad de Buenos Aires o ser de un gran centro urbano que ser de un pueblo, de una ciudad chica dentro del interior de la Argentina? Si hablamos de Argentina, yo creo que el exterior de la Argentina es la ciudad de Buenos Aires. Porque la lectura que los del exterior tienen del argentino es del porteño. Es porteño centrista. Entonces, el yo creo que porteño, el que es el de la capital, el ¿no? porteño, Que el exacto. estereotipo del El nacido en Ciudad Autónoma egocéntrico, de el Buenos Aires. narcisista, el que cree que se las sabe todas, es el porteño, ¿no? Y es lo que en algún punto se performa como que es ser un argentino en el exterior, en otros países. Y en realidad siempre tengo esta motivación de decirles que hacia adentro del país, hacia el interior del país, la idiosincrasia de cada provincia y lo que se vive estando con la gente de cada lugar que recorres de Argentina es muy distinto a lo que se vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No digo ni mejor ni peor, pero digo que es muy distinto y a veces se confunde que desde una mirada también de las capitales, ¿no? De capital a capital, casi diríamos, ¿no? Entonces creo que el exterior de la Argentina es en realidad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el interior somos todo el resto. Y yo como buena escorpiana y persona que le encanta la profundidad y le encanta el interiorizarse en la vida, en las cosas, en los pensamientos de las personas que quiero, de los afectos y de los conflictos sociales también, porque a eso me dedico también. Creo que me gusta la palabra interior y no quiero dejar de llamar al interior de Argentina el interior de Argentina, que brilla como los mejores interiores, ¿no? Que brillamos desde adentro, de ahí viene nuestra verdadera esencia también, ¿no? El camino es de regreso hacia el interior y creo que también está bueno pensarlo desde lo geográfico de esa forma. Si vamos a conocer Argentina, que sea desde el interior. Y hay otra palabra que define tu identidad y tu historia con tu abuela Josefa, que es ser ladrillera. ¿Qué quiere decir eso, Vane? Yo creo que el concepto que más se acercaba, recuerdo la partida de nacimiento de mi abuelo que decía que era, de mi padre, que decía que mi abuelo era jornalero. Claro, hoy en Argentina creo que le pondríamos changarín, sería la palabra. Que también hay que traducir qué quiere decir hacer changas, ¿no? Exacto, en Argentina es este trabajador que bueno, en este último tiempo también le hemos encontrado una nominación interesante, que es el trabajadora de la economía popular, que es este trabajador que está inserto dentro de esquemas económicos que no pertenecen al esquema tradicional del trabajo, al esquema regulado también del trabajo. Hablamos de cartoneros, cartoneras, hablamos de personas que cuidan otras personas, hablamos de las personas que trabajan, por ejemplo, en los sectores textiles populares de los barrios, la que arregla ropa, la que, no sé, que hace toallas, toallones, y en eso entran también los esquemas del trabajo campesino, agropecuario, y entre esos también lo que tiene que ver la fabricación del ladrillo para la construcción, que son esquemas desregulados de la economía y que también atentan todo el tiempo contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras al no estar regulados. Bueno, a mi abuela le tocó vivir esa vida, 45 años, ladrillera, haciendo trabajo de hombre, tuvo 15 hijos. ¿Qué es ser ladrillera? La que fabricaba los ladrillos con los que se fabricaban las casas. Que por lo general estaban ubicados en las afueras de las ciudades, todos los que se llaman campamentos de ladrillos, que se produce a través de un proceso dentro de lo que se llaman pisaderos, que son como grandes piletones donde se inserta el barro, la paja y algunas veces anteriormente lo hacían pisado por personas, en otro momento eran a través de caballos, de animales con tracción a sangre y luego fueron incorporando los sistemas como tractores y demás para pisar todo ese barro
que luego se moldea con el formato de ladrillo, se seca al sol y se quema en grandes hornos para generar el ladrillo rojo, como le conocemos acá, para la construcción. Un trabajo absolutamente expuesto a la intemperie, absolutamente expuesto a las inclemencias eh, climáticas y que sin dudas es muy pesado y que genera también una degradación corporal y física de las personas que se dedican a ese trabajo, como sucede con el campesinado, como sucede con los cartoneros y cartoneras que cargan sobre sus hombros carros de cartón impresionante con 100, 200, 300 kilos a veces, en esta necesidad, ¿no? de poder cumplimentar una labor para poder conseguir una paga mínima para la supervivencia. Eh, Sin duda creo que nada es casualidad en la vida y que mi historia me antecede, que la historia de mis ancestros me persigue y que muchas personas cargamos en nuestras espaldas sin saberlo la necesidad de reivindicar esa historia a través de tránsitos colectivos y de defensa de derechos, y yo creo que sin dudas mi vida es una muestra de eso. Llegué a estar trabajando como secretaria de Prensa y Comunicación dentro de la Unión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Un 7 de agosto, nunca me voy a olvidar, que es el día de San Cayetano en Argentina, el patrono de el pan, el techo y el trabajo. Y, y recordaba esta historia de mi abuela. Mi abuela justo estaba internada por COVID ese mismo día y yo estaba sentada en ese escenario con todos los secretarios y secretarias de la Unión de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y pensaba que qué humor particular que tiene la vida, ¿no? Representando esa historia de 45 años de mi abuela, toda la historia de mi familia, formando parte de una institución como esa Unión de Trabajadores y Trabajadoras y dándole derechos y voz a un montón de sectores de la clase obrera que lo merecen sin duda, que, que se reivindiquen sus derechos y se defiendan y se cumplan por sobre todo. Pero nada, me resultaba como muy anecdótico también eso, importante también de entender que a veces las casualidades no existen. Hay como una búsqueda inconsciente de curar nuestro pasado, nuestro árbol genealógico, nuestra historia, ¿no? Y está bueno también tenerlo en cuenta. Y además vos contabas cuántos hijos, Vane, y el amor que tuvo también para darte. Sí, la decisión, ¿no? Porque creo que acá coincido mucho con el concepto de Bell Hooks, que dice que está bueno también poder pensarnos en el amor no como una emoción que me nace de la nada, que nace o no nace, que eso no es, sino que es una acción. Es una acción que trae consecuencias. El amor tiene consecuencias. Por eso es que está más ligada a ser una acción que una emoción. Y creo que poder decidir todos los días en consecuencia cuáles son las consecuencias de lo que decido. Y poder medirlas desde ese lugar. Y ahí creo que es donde empiezo a entender que lo que hizo mi abuela fue un acto de amor absoluto después de haber criado 15 hijos. Con 63 años me agarra para decir, no, yo lo voy a criar, no lo vamos a dar en adopción por más lo que haya pasado. Y poder haberme dado también mi historia en su voz. Poder tener de primera mano mi historia familiar desde la llegada de su madre en los barcos desde España a Argentina y cómo se fue consolidando toda la historia de mi familia. Lo pude tener desde la voz, desde la caricia y desde la mirada de mi abuela cada vez que me lo contaba, desde mis 3 a mis 14 años, y que me hizo muy consciente de lo que era la historia de mi familia, y por eso creo que en consecuencia también he transitado todo este proceso colectivo de hermandad con nuestras hermanas feministas y con nuestros trabajadores y trabajadoras, porque creo que principalmente lo que más me considero formando parte de un colectivo más grande que todas las luchas individuales es que somos de clase trabajadora, que no nos ha tocado la historia de ser quienes pertenecen a ser los dueños del capital, sino que nos ha tocado ser parte de ese proletariado, ¿no? De este pueblo que muchas veces le ha tocado sufrir mucho por esa condición. Y creo que por eso nos reivindicamos clase trabajadora y a mucho orgullo, y peleamos por los derechos de la clase trabajadora, y creemos que la clase trabajadora del mundo deberá unirse en pos
de estas inequidades y para resolverlas, ¿no? Así que creo eso es mi orgullo también, poder haber asimilado y haber visto mi historia con total amorosidad, por así decirlo. ¿Y cómo llegas, Vane, al trabajo sexual y a convertirte también en una defensora de las trabajadoras sexuales? Y un poco también por esa historia, porque creo que a veces se antepone la idea de que las trabajadoras sexuales son de clase pobre. Que todas las que son putas son pobres. Y en realidad hay muchísimas trabajadoras sexuales que no vienen de clases pobres. Vienen de clases medias y algunas hasta vienen de clases acomodadas. Porque el posicionamiento que se tiene sobre ese empoderamiento de la autodeterminación, de decir, exploto o no mi capital erótico, tiene que ver con un proceso de adquisición también de conciencia, no solo en la necesidad de tener el dinero suficiente para poder pagar tu alquiler y tu comida, también tiene que ver con la posibilidad de poder decir, no, pará, que si yo voy a trabajar de esto, no voy a cobrar lo que el resto me quiere pagar, no sé, eso también es lo que tiene, es una discusión donde nadie te va a decir cuánto cobrar. Ser trabajadora sexual te permite tener un rango de decir, yo me pongo un valor al servicio de tal o cual tiempo, por tanto, y hay trabajadoras sexuales que pueden cobrar desde 30 euros a 700, a 1500, y vos decís, ¿está bien, está mal? ¿Quién lo regula? ¿Quién no lo regula? Y ahí sucede toda la discusión central que tiene esto en el núcleo de capital. Porque acá no hay una patronal que defina cuánto vas a tener que cobrar. Acá hay una posibilidad de decir, ¿cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera? Y hoy se amplía más, porque hay muchas que hoy son creadoras de contenido, que en realidad lo que son trabajadoras sexuales. Lo que pasa es que la reivindicación de la trabajadora sexual implica empaparse en un conflicto colectivo y representar no solo a lo que genera esta nueva industria de la tecnologización de la vida y también del sexo, sino también poder velar por aquellas que son expuestas, que son las menos, que es importante decirlo, porque a veces se piensa que en conjunto de las trabajadoras sexuales somos la mayoría las que estamos paradas en una esquina, o las que estamos en los bosques, o las que estamos en esa marginalidad en la que se nos intenta poner todo el tiempo. Pero sin dudas, todos los censos, o por así decirlo, los análisis que se han hecho sobre los mercados laborales donde se mueven las trabajadoras sexuales muestra que el porcentaje más grande de trabajadoras sexuales está en ámbitos privados, está en ámbitos digitales, está en casas que se conocen como cabaret, whiskerías y demás, o está en departamentos privados en donde muchas veces se organizan colectivamente de manera autónoma para poder hacer uso de esta explotación del capital erótico que el sistema ya hace cotidianamente todos los días, pero que cuando te empoderaste en él y lo querés usar a tu favor, te dice que no, que eso no es trabajo y que no es digno. Pero si lo hace el sistema, y a la hora de elegir, por ejemplo, yo que estudié comunicación, ¿quién va a conducir un noticiero de un multimedio, o concretamente ni hablar la televisión, ¿no? Los cuerpos que se eligen para que ahí están absolutamente atravesados por una mirada prostituyente. No van a ir a buscar el mejor promedio dentro de los estudiantes de la licenciatura en comunicación social. Van a ir a buscar quienes, aparte de un buen promedio, no el más alto, un promedio regular, puedan tener características estéticas que sean más ligadas al estereotipo para empezar a formar parte de esos esquemas. Y entonces ahí también hay una prostitución encubierta, esta frase de buscate a alguien con plata, para pobre ya estás vos, que nos decían hasta nuestras abuelas también, ¿no? En algún momento nos decían nuestras abuelas eso. Bueno, esa es una forma de prostitución que hay sobre los cuerpos feminizados, pero cuando uno se empodera de eso y lo quiere explotar en su favor, aparece un sector abolicionista muy amplio, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pasando por todos los
por todos la zona gris de la ideología política que te dice que no puedes empoderarte de ese derecho, que no es digno ese derecho, y hasta desde una visión capacitista que te dicen que no estás teniendo la suficiente lucidez para ver que estás siendo parte de un esquema de explotación, cuando en realidad nos han explotado de mil maneras, cuidando niños, sacando carretillas de barro de un pisadero en un campamento de ladrillo, juntando cartones en la calle para poder vivir, o trabajando también, como me tocó siendo una trabajadora del Estado en un gobierno donde el salario básico era de $500 y un costo de vida que superaba los 1.500. Entonces, molesta una explotación, pero no molesta a las otras. Esa es la doble moral con la que se mira todo el tiempo el trabajo sexual. Y por sobre todo en el sector feminista, esta falsa dicotomía entre el peligro sexual y el placer sexual. Ojo, no te empoderes demasiado, porque después no te va a gustar que te violen. Digo, eso es importantísimo, empezar a sacarnos las caretas dentro de los propios feminismos para entender en qué momento me puse yo en un lugar de absoluta lucidez frente a otra persona que puede decidir con su cuerpo también hacer lo que quiere. Y me parece que esa visión capacitista que tienen muchos sectores del feminismo no le hace bien ni al propio movimiento y por sobre todo mucho peor le hace al conjunto de trabajadoras sexuales, pero mucho peor también le hace al conjunto de personas que están en situación de prostitución o que están en el sistema de la trata y la explotación. No saber distinguir esos tres universos, trabajo sexual autónomo, situación de prostitución y trata y explotación, creo que es lo que más daño hace a todo el movimiento feministas, de todos los movimientos feministas, pero por sobre todo a un conjunto de personas que están absolutamente expuestas a vulneraciones y a explotaciones tremendas. Tremendas. Me ha tocado asistir como documentadora de casos de violación a derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe y sinceramente pude quedar claro cuando esos tres universos están separados y como lo que provoca identificarte como trabajadora sexual y decidir en consideración de eso no tiene nada que ver con estar en una situación de prostitución o en una condición de trata y explotación. En Argentina hubo grandes logros que empiezan con la Ley de Educación Sexual Integral en el 2006, que después tienen otras partes como la anticoncepción gratuita, el aborto legal, pero muy especialmente también la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral trans. ¿Cuáles fueron esos logros y cómo se gestaron y cómo lograron transformar la vida cotidiana? Yo creo que más o menos a nosotros nos llegó una luz en el año 2006 cuando en conjunto con los movimientos sociales, en ese momento un movimiento feminista muy incipiente. No digo que muy incipiente por el tiempo, muy incipiente por los números. Éramos pocas, peleábamos mucho, pero éramos muy pocas. Éramos muy pocas. Y se consiguió el primer, creo que fue la primera consigna que levantamos, porque la campaña también, ¿no? Hay que decirlo, venía peleándose muy fuerte y empujando muy fuerte esta organización social, lo que fue la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y recuerdo, ¿no? Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y nuestra primera lucha fue la educación sexual integral. Y en el año 2006 lo logramos en Argentina, consolidar como un derecho, que fue muy difícil de aplicar después, porque cada provincia en Argentina tiene sus propios ministerios de educación y sus propias currículas educativas. Y fue todo un desafío también para los movimientos sociales poder conseguir esa aplicación, que de hecho no existe absolutamente aplicada hoy en todas las provincias, pero que se pudo ir haciendo incidencia. Y ahí también nos desayunamos en Argentina con procesos que veíamos que estaban sucediendo en otros países. Por ejemplo, también, no sé, el matrimonio igualitario se había generado, no recuerdo, pero año 2005 o 2006 en España, y nosotros cuando vimos que había un gobierno permeable en Argentina en ese momento, dijimos, bueno, habrá que reproducir algunas que otras cosas de aquellos lados, pero hay que darle nuestro propio condimento autóctono, ¿no? Y así fue que los colectivos LGBT nos pudimos organizar. Yo primero empecé a participar en colectivos feministas en el año 2005-2006.
los primeros encuentros feministas, y era muy duro también transitarlo como persona trans. Ahí es donde conozco a Loana, en el año 2008, en el cierre de la campaña de aborto en la ciudad de Buenos Aires, y iba entendiendo el trabajo que Loana iba haciendo adentro del movimiento feminista. Una gran maestra para todas, ¿no? Se me eriza la piel de recordarme a Loana, bueno, en el encuentro de mujeres y diversidades en Tucumán, de Loana enseñando, de Loana arengando, de Loana conteniendo y de Loana riendo. Y de Loana discutiendo. ¡Oh! Porque la realidad era que la participación de las personas trans dentro del movimiento de mujeres, ese momento se llamaba Movimiento de Mujeres, eran los Encuentros Nacionales de Mujeres. Hoy se llama de diversidad, ¿no? Sí, o encuentros, le fuimos ampliando, agregando cosas, y está muy bueno porque eso también mostró cómo el movimiento de mujeres en ese momento era absolutamente permeable a procesos sociales de otros colectivos y iba entendiendo desde una mirada mucho más amplia esta lucha que veníamos dando contra el patriarcado y contra el machismo en Argentina. Y sin dudas también me quedó esta sensación de sentir que el trabajo que hacía Loana era un trabajo absolutamente necesario dentro de esta construcción social más amplia que estábamos haciendo. Pero ahí supe también que tenía que hacer foco en un colectivo que era el mío. Y si bien ingreso a formar parte por los movimientos feministas, cuando encuentro la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, conecto con Claudia Pía Baudraco, la Asociación de Travestis, Transgénero y Transexuales de Argentina, y decido insertarme dentro de una militancia más territorial y de organización, y concretamente que tenía un objetivo, que era el armado de una red federal que permitiera consolidar el matrimonio igualitario en primera instancia, que lo decidimos en conjunto con muchas organizaciones, que fuese el matrimonio igualitario la punta de lanza de la discusión social, porque entendíamos que iba a llevar una tensión muy fuerte con la iglesia, pero lo que no queríamos era perder la aprobación de la ley de identidad de género. Porque si hay algo que pudimos lograr también fue la conciencia de los colectivos LGBT, que la alta exposición que tenían las personas trans, el colectivo más visible del movimiento LGBT. Había muchos gays y muchas lesbianas que, si querían, decían que eran gays o que eran lesbianas. Pero las personas trans no tenían mucho margen de ocultar quiénes eran en su vida cotidiana, entonces se exponían a una violencia muy, muy explícita. Y para nosotros era importantísimo poder aprobar sí o sí la ley de identidad de género en Argentina para una población que tenía una expectativa de vida de 35 años. Esa propuesta fue, la verdad, receptada muy bien por los colectivos sociales y pujamos muchísimo para que se consolidara en el año 2010 el matrimonio igualitario, y tuvimos también una muy buena recepción de parte del poder político de ese momento, permeable. Sin dudas hay que destacar la participación y la decisión de Néstor Kirchner de acompañar ese proceso. Néstor en ese momento era diputado en el año 2010 y hubo una decisión de gobierno desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que en ese momento encabezaba Aníbal Fernández, que acompañó a distintas compañeras. Me acuerdo que, esto es muy anecdótico, pero es hermoso. Recuerdo que desde la Federación Argentina nos hicieron una convocatoria para que cuando había denuncias de personas trans que eran detenidas por los códigos contravencionales en las distintas provincias, nosotros pudiéramos acercarnos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e informar esto, para que desde el Ministerio se comunicaran con las distintas alcaldías de las provincias y dijeran que había una nueva perspectiva en consideración a eso, que no se podía detener a las personas por su identidad de género u orientación sexual, que el hecho de ser de una persona no atentaba contra la vida ni contra los derechos de otras. Y a veces era muy gracioso porque las personas que íbamos a formar parte éramos un equipo que ya estábamos armados dentro de la federación en una articulación con el ministerio, y las que llamábamos a las alcaldías éramos nosotras mismas, trabajando desde una articulación con el ministerio. Y las policías muchas veces locales no lo podían creer que llamaran desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a pedirle libertad de una travesti. Era impensado para la policía eso. Y cuando ellos devolvían el llamado, se encontraban con el contestador automático que tienen los ministerios. Usted se ha comunicado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ahí fue una forma de, antes de sancionar la ley de identidad de género, acompañar el proceso de libertad de un montón de compañeras que eran detenidas solo por su identidad de género en la Argentina.
Y eso es muy valorable y es importante destacar, porque si bien los movimientos sociales son necesarios para elevar la demanda, es necesaria la decisión política del otro lado para consolidar esos derechos, y por suerte lo tuvimos en el 2010 y lo pudimos consolidar en el año 2012 con la Ley de Identidad de Género en Argentina. Y luego consolidar con lo que tuvo que ver la reglamentación de la atención integral a la salud de las personas trans, que era un punto importantísimo dentro de esa ley, y 2 años después, 3 años después, consolidar el primer proyecto de ley que abordaba la inserción del colectivo trans dentro de los sistemas laborales y de trabajo a través del cupo laboral travesti trans, que en primera instancia era un proyecto para que el Estado considerara el 1% de su planta de empleo para la inserción del colectivo travesti trans en una muestra social de amplitud, pero también de posibilidad para un colectivo que tenía un montón para aportar a la sociedad desde también su fuerza laboral, por así decirlo, ¿no? Y no encontraba espacios. Simplemente era necesaria un par de ejemplos, ¿no? De ejemplos. Que el cupo laboral trans lo que dice es que el 1% de la administración pública tienen que ser personas trans, ¿no? Y faltó un montón, pero una entra al Congreso de la Nación, realmente ve mujeres, varones trans, personas con otra identidad que forman parte de la administración pública. Implicó un cambio laboral concreto. Sí, y también implicó un ejemplo para las empresas privadas. Muchas empresas privadas, después de ver que muchísimas personas trans logramos, después de la Ley de Identidad de Género, terminar nuestros estudios, de insertarnos en esquemas que antes habían sido relegados desde el sistema de salud. Digo, es algo muy hermoso que siempre digo que pasó con eso, fue ver cómo muchas chicas trans, y a mí me parece maravilloso también, porque yo soy comunicadora y, o sea, algunas veces nosotros no nos vemos, ni de cocineras, ni de cuidadoras. Pero yo digo, tanta violencia que han recibido los cuerpos de las personas trans, tanta discriminación, tanta cicatrices de risas en la espalda, con esto de nuevo, han considerado, por ejemplo, el cuidado de adultos mayores como una salida laboral, por ejemplo. Que también vamos a decirlo, muchas veces las personas mayores mismas son perpetradoras de un montón de violencias sobre colectivos migrantes. Digo, acá pasa un montón, digo, en cualquier lugar pasa, donde colectivos migrantes, colectivo de mujeres empobrecidas absolutamente por el tema de formar parte de un esquema de cuidado solamente, que esa frase, lo que pensás que es amor es trabajo no pago. Exacto. ¿No? Cuidarte te empobrece, cuidarte empobrece. Y más cuando no tenés el derecho asignado. Yo creo que muchas compañeras han tomado el cuidado como un camino. Han tomado la salud, por ejemplo, se han insertado dentro de esquemas de salud y entraron, no sé, siendo promotoras comunitarias para prevención de ITS a veces en la propia población. Y hoy ya, después estudiaban paramédico, y después auxiliar en enfermería, y después enfermería, y después... Y me pasa a encontrar en Argentina compañeras que están a cargo de salas de salud en los barrios, que forman parte de los esquemas de salud de los municipios, que forman parte de los esquemas de salud y de cuidados de las distintas áreas provinciales. Y eso es maravilloso, porque después de tanto descuido y tanta violencia, que muchas compañeras sientan que el proceso de construcción de los derechos sirvió para insertarse en el marco de devolverle a la sociedad lo que la sociedad en realidad no les dio, que es el cuidado, que es el amor, que es este hecho también de ir a lavar el culo de alguien que no puede lavarlo. Yo creo que muchas compañeras hoy sienten que pueden llegar a viejas, que pueden morirse con dignidad, y eso es lo maravilloso que tiene la construcción de derechos que hemos hecho en Argentina, de la que me siento parte y estoy absolutamente orgullosa. Saber que muchas de mis hermanas van a tener una cama caliente para morir, sino van a tener que morirse en una sala de hombres en los hospitales como sucedía, no van a tener que morirse en pabellones de hombre en las cárceles como pasó muchísimas veces, no van a tener que morirse
abandonadas por sus familias, que solamente le importa la tía trans cuando viene a fin de año y trae plata y regalos para todos los sobrinos, pero que después durante el año está en una ciudad como las grandes capitales, como Buenos Aires, como Madrid, como Medellín, como muchísimas ciudades donde chicas del interior se terminan yendo a trabajar a Bogotá, a México, solo para poder mantener a sus familias en sus pueblos, donde parece que la travesti solo es aprobada, ¿no? Entre cuánto aporta o no aporta económicamente a la familia. Y esto también es importante decirlo, porque ante tanta exclusión, muchísimas compañeras no encuentran una forma de equilibrio para poder recibir amor que abriendo la billetera cada vez que llegan a sus casas a ver a sus familias. Y eso es muy triste también. Y eso hay que decirlo porque es lo que pasa. Y después se muere la compañera y los primeros que están son la familia, a ver quién se queda con lo que dejó la tía travesti, la hija travesti, la hermana travesti. Yo creo que acá lo que supimos crear fue una especie de sanación colectiva entre las personas trans que habíamos estado toda la vida con nuestras hermanas travesti, que veíamos cómo su familia se aprovechaban de ellas, las discriminaban, se reían, pero cuando morían eran las primeras que estaban repartiéndose lo que la compañera había dejado. Yo creo que hemos sanado colectivamente las compañeras trans en la búsqueda de nuestros derechos y eso ha hecho también que más allá de cómo pensáramos, pudiéramos asistir también a procesos de respeto, de consideración y de participación democrática que había sido denegada para nosotras históricamente, desde ir a votar por primera vez. Porque recién también cuando empezó esa discusión fue cuando empezó la instauración de las escuelas mixtas de votación. Porque hasta que no se discutió la ley de identidad de género en la Argentina, seguían existiendo escuelas de hombres y escuelas de mujer para que fuesen a votar las personas, en donde las personas trans claramente jamás queríamos volver a atravesar otra violencia más, entonces no íbamos y no votábamos. Cuando fuimos insertas en la vida democrática, muchísimas compañeras trans se volcaron a la participación democrática, a terminar sus estudios y a formar parte de la sociedad. Y hay que decirlo también, muchísimas compañeras trans empezaron a acompañar proyectos políticos, en este caso peronistas, porque se dieron cuenta que había sido uno de los pocos gobiernos que había abierto el oído para escuchar una demanda social de una población que, como te digo, tenía una expectativa de vida de 35 años. Y por eso también a veces se nos acusa de que somos populistas porque hubo un gobierno que no se escuchó. Pero claro que sí. Si una va a definirse políticamente, siempre y cuando haya espacios políticos que se acerquen a la defensa y a la constitución de un derecho. Donde hay una necesidad, hay un derecho, decía la gran Eva Perón, la gran Evita, que tanto amamos en nuestro ideario de justicia social, en la que creo absolutamente y en la que persigo todos los días. Yo creo que eso es lo más bonito, haber sanado colectivamente con muchas hermanas y haber sido parte también, aunque suene triste, de acompañar la muerte de compañeras rodeada por otras compañeras. Y esas compañeras no se morían solas. La muerte es parte de la vida. Y saber que es bonito también poder acompañar la muerte de una compañera, porque es mostrarle que no se va a morir sola. Es mostrarle que hay otra igual a ella, al lado, que entiende, para que no sienta vergüenza de acompañarme al baño a hacer pis. Mirá, me tengo que lavar y no puedo. Y a veces somos las mismas trans cuidando a otras trans. Y eso es bonito, eso es hermoso, eso es sanador. Hablas de sanador y vos realmente sos una persona que, como es el nombre de este podcast, renaciste muchas veces y que tenés una energía positiva, que das consejos positivos. ¿Cuáles son tus estrategias personales y políticas para renacer? Bueno, yo creo que mi principal aprendizaje terminó siendo esos 14 años, cuando mi padre me dijo, yo como evangélico no voy a vivir con un hijo homosexual en mi casa. Y desde ese momento, desde esa percepción de orfandad, de vacío, y en consecuencia esa primera idea que se te cruza de suicidarte, decir, bueno, ya no tengo Dios, ni familia, ni padre, ni madre, ni nada, ¿para qué quiero vivir? Y también una pulsión que no sé de dónde viene, que me motivó a que eso no sea, que no tenga la decisión de terminar conmigo misma. No tenga la capacidad de poder terminar conmigo. Yo creo que desde esa resignificación que ahí se empieza a elaborar sobre la vida, sobre el amor y hasta sobre Dios, ¿no? Luego fui descubriendo distintos
escritores, autores que hablan de también esto, de cómo hay que reformular, resignificar los conceptos. Y hasta ese, uno no puede vivir pensando que Dios, una fuerza suprema, está en mi contra, porque si Dios está en tu contra, ¿quién va a estar entonces? ¿Quién te va a salvar a vos? No te va a salvar nadie. Y creo que también fue como una forma de pensar, yo no estoy tan segura de que Dios me odie tanto. No estoy tan segura de que me vaya a un infierno. Porque también quienes sufrimos un montón en la tierra nos damos cuenta que el infierno está acá muchas veces. Y aprendemos a caminar sobre las llamas. Y aprendemos a quemarnos muchísimas veces. Y aprendemos a salir como el ave fénix de esas cenizas. Y como decimos siempre en Argentina, cuando toca fondo, no hay otro lugar para ir que para arriba. Y lo vi y por suerte cuando estuve en el fondo, la mano que me acarició fue la mano de una compañera. Fue la mano con mis 14 años cuando me echaron de mi casa, de otra integrante de la misma iglesia donde me echaron, que era una mujer de barrio popular que tenía un comedor comunitario y me dijo, vení a mi comedor, no le hagas caso a tu papá, vení a mi comedor. Vení todos los días. Sabía que era el año 2001, nos estábamos cagando de hambre. Y no fue magia. No es casualidad que sea una compañera. No es casualidad que sea una compañera del barrio, popular y tan pobre como vos, la que te extienda la mano y te diga, vamos juntas. Y empecé a formar parte de procesos colectivos y comunitarios desde que tengo 14 años. Desde revolver una olla y ver cómo cada día había más niños y niñas, y después venían sus madres, y la madre ya se quedaba, y te puedo ayudar a limpiar, porque tampoco tenía para comer. Esta frase que escuchamos en nuestras madres millones de veces cuando llegaban a nuestra casa, coman ustedes, yo no tengo hambre. Millones de veces la hemos escuchado. Y creo que hemos aprendido también a construir el feminismo popular, no de academia, no de la teoría, desde la praxis primero, como también quiero decirlo, buena peronista que me siento que soy, primero mejor que decir es hacer. Y creo que como todo movimiento que supimos hacerlo, no lo construimos desde el pensar, lo construimos del hacer, después nos pensamos. Y eso creo que me da mucho orgullo, porque a pesar del dolor, en el dolor me encontré que la única que me abrazaba era una compañera, era una abuela, trabajadora y pobre, o era otra trans que ante tu vulnerabilidad te decía, vení a mi casa, quédate dormida. Y bueno, hay 3 chicas que están durmiendo, otra más. Y eran esas compañeras. La verdad que yo creo que eso es lo más maravilloso que nos ha dado también un poco nuestra historia triste, es que hayamos podido encontrar en otras hermanas el sentido de la vida, de renacer de nuevo. Ivane, para terminar te voy a pedir que me recites Renacer de Piazzolla. ¡Ay, qué hermoso! Hablábamos justo de eso, que es esa unión entre la muerte y el renacimiento. Y cómo un artista como Piazzolla y como Ferrer, quien escribía sus letras, en ese pirado que estaba, en ese que es volverse loco, contaba esa historia del preludio para el 3001 y él imaginaba a alguien renaciendo 1000 años después de morir. Y decía, renaceré en Buenos Aires en otra tarde de junio con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos y con mi modesto equipaje llegaré del más allá. Arrodillado en mi río de la Plata, lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán 3 lustrabotas, 3 payasos y 3 brujos, mis inmortales compinche gritándome, ¡fuerza, che! Nacé, dale piba, metele hermana que es dura, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Renaceré y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe, para creer, para volver
para luchar. Tendré el clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás. Renaceré, renaceré, renaceré. Es una maravilla. Es una maravilla, recomendable para todo el mundo, Piazzolla, para sanar, para sanar. Para sanar realmente, bueno, sirve muchísimo escucharte la historia, la trayectoria y realmente la capacidad personal, pública, política, popular de renacer una y mil veces y de inspirarnos también a renacer. Muchísimas gracias, Vane. A vos, muchas gracias.